Bienvenidos a esta ponencia del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. En este momento yo les voy a platicar al respecto del daño moral causado a los médicos a través de diversas redes sociales. Este, desde luego, es un tema de gran actualidad y de muchísima importancia debido a que, como lo vamos a ver a continuación, las redes sociales forman parte de nuestra vida y desde luego acercan información, pero muchas veces, en vez de ayudar a la interacción, esto puede ser perjudicial para el personal de salud. También vamos a revisar algunos ejemplos en los que ya les platicaré cuál ha sido mi trabajo al respecto. Los elementos que vamos a revisar están relacionados con uno, la definición de daño moral, desde su concepción legal, psicológica, social y antropológica. También, cuál es la incidencia que tiene el daño moral y las consecuencias en el personal de salud. Y aquí me refiero no única y exclusivamente a médicos de distintas especialidades, sino también a psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, etcétera. Y también el actuar o el papel de las redes sociales, entendidas como una estructura social, digital desde luego, compuesta por un conjunto de personas que se van a conectar a partir de intereses o valores comunes. Aquí también vamos a analizar cómo existen diferentes tipos de redes sociales. Cada una tiene características específicas y también fines u objetivos determinados, pero todas cumplen una misma labor en la actualidad. Además, esto lo vamos a poder relacionar de manera muy directa con la pandemia de COVID-19, en donde las redes sociales sin duda jugaron un papel fundamental. Para comenzar, les quiero poner este primer ejemplo, que seguramente pues ya al ser de dominio público pueden conocer. Es una noticia al respecto de la suspensión de médicos del ICEMIM por practicar violentas novatadas a médicos residentes de nuevo ingreso. Esta publicación yo la tomé de Facebook, en donde pues se platica un poquito los detalles al respecto del caso y desde luego tenemos un sinfín de reacciones que van desde la sorpresa hasta la burla o hasta este famoso me gusta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué les pongo este caso o este ejemplo? Si ustedes buscan, ya sea en redes sociales o en algún buscador en internet, esta situación se dio a conocer dentro de un grupo de residentes de este hospital por uno de ellos que decidió hacer el caso pues 100% mediático, dándolo a conocer a los medios masivos de comunicación. Pero de ese grupo de residentes, dos mujeres, dos chicas, dos médicos, decidieron judicializar el conflicto. Esto es, pues llevaron a tribunales o a juzgados justamente por daño moral este tipo de situaciones y bueno, cuando se realiza, ¿no?, una denuncia por daño moral por vía civil, es necesario acreditar ese daño moral, que es algo que ahorita vamos a revisar, es decir, acreditar que existe un daño emocional o psicológico. Y una servidora, en virtud de mi papel como perito en psicología jurídica, fui quien llevó a cabo esos análisis psicológicos a través de pruebas psicométricas para acreditar dicho daño. Ellas, desde luego, me mostraron los videos que ya circulan en redes sociales y bueno, pues yo lo tomé con amplia confidencialidad, pero ya posteriormente, cuando uno de sus compañeros decide dar a conocer al público la situación, pues desde luego ahí manejamos otros aspectos importantes del daño psicológico que sufrieron no únicamente estos tres personajes, sino todos los residentes involucrados. Entonces, hay que observar cómo desde un punto de vista social, las personas en redes sociales, pues desde luego opinan y hacen comentarios diversos, ¿no? Desde parecen locos hasta una crítica hacia la juventud, ¿no?, en donde por un lado se culpa a los estudiantes de medicina, en algunos otros de los comentarios también señala que más bien estos residentes pues son de alguna manera empujados a realizar este tipo de acciones y que ellos también son víctimas. Tantos comentarios y tantos puntos de vista como personas que han comentado en este tipo de publicaciones. Y ahorita vamos a ver entonces si realmente choca o cómo nosotros debemos de analizar y de sopesar, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la intimidad
y también a la protección de la salud mental. Otro ejemplo muy famoso en nuestro país fue este de hace más o menos unos 7 años, en donde se lanza a través de redes sociales y de otros medios masivos de comunicación el hecho de que extirpan un ojo sano a bebé por error, denuncian los padres. Entonces, yo quise observar para fines de esta ponencia este comentario. Sugiero buscar al pseudodoctor que no sabe el animal donde tiene la derecha y la izquierda. Y una vez que le hayamos puesto un estate quieto y dejarlo claro o vivo, obligarlo a hacerse cargo de por vida de este pequeño. Entonces ya no estamos hablando única y exclusivamente de una opinión o un comentario al respecto. La realidad es que ya estamos hablando de un llamado a la violencia colectiva, a la violencia no únicamente moral o psicológica, sino también a la violencia física dirigida al médico presuntamente responsable, ¿de acuerdo? Porque vamos a entender una situación importante. Sí, pueden existir actos en donde los médicos cometen errores, algún tipo de negligencia, ya sea por diversos motivos, a lo mejor por falta de sueño, falta de comida, ¿no? Falta de descanso, desde luego, entre otros muchos etcétera. Sin embargo, corresponde a las autoridades siempre definir si en efecto estamos de frente ante un hecho ilícito o no. Entonces, en este camino que muchas veces, pues desde luego lleva desde meses hasta años, ¿no? Una situación jurídica de esta índole, el medio social y como tal las personas que tenemos acceso a este tipo de redes, pues comentamos y ya generamos ciertas consecuencias o generamos ciertas conclusiones que pueden afectar de manera muy, muy importante al bienestar del personal de salud que se ve envuelto en estas situaciones. Ahora bien, tenemos una definición legal del daño moral al respecto de lo que señala el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Este señala que por daño moral vamos a entender a una afectación que una persona sufre en varios elementos de su persona. Es decir, sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. También señala este mismo artículo que cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan este tipo de daño, el responsable tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización económica. Entonces, aquí pues hay varios elementos importantes y que desde luego nos llaman la atención. Número uno, una afectación. ¿Pero qué nivel de afectación? ¿Cómo determinamos esa afectación? Y sobre todo, si esa afectación que se está observando a nivel psicológico está íntimamente relacionada con un hecho particular, porque la realidad es que todos a lo largo de nuestra vida, pues sufrimos pues de diversos duelos, situaciones también dolorosas, impactantes, podemos estar estresados, bajo tal vez algún matiz de burnout laboral, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo indispensable es que este daño moral o este daño psicológico esté relacionado o tenga un nexo causal lo suficientemente fuerte que sea producto del hecho ilícito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una de las contingencias que tenemos como peritos en psicología jurídica es precisamente determinar si existe este nexo causal y cuál es el nivel de afectación emocional o en los sentimientos, afectos, entre otros. Y otra de las situaciones que es menester analizar es el hecho de que se señale que se tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización de tipo económica. ¿Cuánto vale nuestro decoro, nuestros afectos, la reposición de nuestros sentimientos o cuánto vale nuestro bienestar físico y nuestro bienestar psicológico? Porque también en este sentido, vamos a ver más adelante que en relación a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues desde luego que toda afectación emocional y psicológica va a tener también consecuencias físicas. Ahora bien, ¿no? Esto lo relaciono, lo traigo a colación con la definición psicológica de un daño moral o emocional. Y se ha establecido que esto sucede cuando las personas
descalifican, humillan, discriminan, someten a su voluntad o subordinan a un individuo en distintos aspectos de su vida, que van a repercutir en su dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral. Pues desde luego, podemos observar que esto sucede continuamente en el desprestigio que se realiza a través de las redes sociales en distintas situaciones. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos entender las consecuencias de estas situaciones que se mueven a través de estos medios digitales? Ya que las consecuencias de este daño moral pueden ser desde sentimientos de humillación, vergüenza o culpa, hasta sintomatología depresiva, baja autoestima, inestabilidad del sueño, ahí ya tenemos estas repercusiones físicas, automutilación, trastornos de la alimentación, en muchas ocasiones, intentos suicidas, etcétera. Entonces, hay que notar que el daño moral sí concibe no únicamente elementos legales y psicológicos, también los elementos antropológicos, a decir de la referencia que tiene el ser humano de sí mismo, quién soy, el elemento social, cómo y con quién me relaciono a partir de esta situación, y también el elemento profesional, ¿no? ¿Por qué o para qué soy útil? Y si esto lo aterrizamos en el personal de salud, podemos identificar de manera muy clara cuáles son las afectaciones que puede tener estas situaciones en este elemento profesional, social, antropológico, psicológico y desde luego legal. Los elementos a considerar en este análisis tienen que ver con entender que el profesionista de la salud pues también es un ser humano y es una persona. Esto lo podemos, os puede sonar pues muy evidente, sin embargo, cuando nosotros hablamos de algunos otros fenómenos como la objeción de conciencia, pues podemos darnos cuenta que muchas veces de manera legal y social pareciera que no es así, pareciera que el personal de salud es un ser humano o una persona de segunda categoría que no puede disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que las demás personas gozan, ¿no? En este sentido y en este ejemplo específico de la objeción de conciencia, como sabemos ya en el 2018, en el artículo 41 bis de la Ley General de Salud, se señaló de manera muy general cuáles eran las características para objetar conciencia por parte de los médicos y personal de enfermería, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia en nuestro país pues retira ese artículo con la finalidad de estudiar más a fondo las características de objetar conciencia. Hay muchas personas que están en contra de ello, señalando que si el personal de salud ya generó un compromiso ético, moral y legal de cuidar de los demás, pues no puede resistirse o nunca puede decir que no, respetando sus propias convicciones. Entonces, desde luego, esto es otro tema a analizar que seguramente sería merecedor de otra ponencia, pero este es un ejemplo muy directo de cómo en muchas ocasiones no se le considera al personal de salud así, como un profesionista, humano, persona, merecedor de todos los derechos y obligaciones. También, como ya mencionamos hace unos minutos, la ley prevé esta indemnización o incluso la cárcel, pero realmente esto, una retribución económica o que los culpables o él o la culpable estén en la cárcel, podría recuperar o podría generar una reestructuración del elemento moral de las personas. Ahora bien, esta indemnización económica o cárcel al respecto de las redes sociales y del daño moral que provocan, ¿quién pagaría esta indemnización? ¿Quién podría estar en la cárcel o quién podría estar preso? La sociedad como tal, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos también, ¿las redes sociales realmente pueden controlarse? ¿Qué pasa entonces con la libertad de expresión? Aquí hay que entender un principio jurídico y también bioético que habla al respecto de que ningún derecho existente es absoluto. Todos se encuentran limitados. ¿En qué momento o por qué? En el momento en el que se daña al otro o en el momento en el que empieza también el derecho del otro. Entonces, aquí podemos considerar que existe un dinamismo muy interesante y muy importante cuando hablamos del control de las redes sociales. No me refiero a un control específicamente legal,
sino un control ético. Por ejemplo, en Facebook, sabemos que si utilizamos a lo mejor algún tipo pues, de palabras, ¿no? Claves que puedan generar polémica, pues desde luego estas pueden ser eliminadas y nuestro perfil también puede ser temporalmente eliminado. ¿De acuerdo? También en TikTok, ¿no? A referencia de esta última red social tan famosa y que tuvo muchísimo auge durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento, pues también si se utilizan cierto tipo de palabras como muerte, homicidio, suicidio, etcétera, pues con borrar alguna letra de esa palabra, pues se puede romper este algoritmo para que TikTok no elimine los videos que se suben a la plataforma. Entonces podríamos señalar que no estamos hablando de un control pleno, pero la realidad es que esto marca ciertas pautas éticas y morales en la actualidad, que denotan el poder que tienen las redes sociales y que también tienen las personas a través de estos medios digitales. ¿Qué podemos entonces encontrar al respecto del uso de redes sociales que sí pudieran generar un daño moral? Número uno, los discursos de odio al respecto del ejercicio profesional de los médicos. Y aquí encontramos que se fomenta continuamente, se promueve y se instiga el odio, la humillación, el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, la desacreditación, la difusión de estereotipos negativos, también la estigmatización o la amenaza directa. Durante mi búsqueda para esta ponencia de las diferentes publicaciones en Twitter, en Instagram y en Facebook de estos dos casos que les comento, desde luego encontré algunos otros comentarios con palabras muchísimo más fuertes, altisonantes, amenazas directas, más o menos como el que ya les mostré en las diapositivas pasadas, ¿no? En donde pareciera que se incita a la población o se incita a un grupo específico de personas a, pues, agredir, no solamente emocional, sino también físicamente, y de nuevo lo repito así, a un presunto responsable de un delito. Posterior a esta situación o a este caso en donde se le quita, ¿no?, el ojo a este pequeño, ¿no?, el ojo equivocado, el que no tenía ningún tipo de patología, yo tuve la oportunidad de platicar con personas que estuvieron cerca del caso y se señaló que evidentemente pues el médico cometió esta equivocación porque el lavado previo, el lavado prequirúrgico por parte del equipo, ¿no? El equipo del médico se realizó en el otro ojo, entonces pues evidentemente él llegó, vio esta zona aseada y por lo tanto realizó la extirpación. Entonces aquí tomamos en cuenta otra situación, otro elemento muy importante, que es el trabajo interdisciplinario y su importancia. Entendiendo que entonces somos un equipo cuando trabajamos como personal de salud y que muchas veces nunca nos preguntamos ya como sociedad ante este tipo de casos tan sonados y tan famosos, por ejemplo, si el médico durmió bien, ¿no? Más o menos cuántas horas de sueño tuvo, ¿no? En los últimos, no en la última noche, en los últimos 3 o 4 días, que por lo regular durante este tipo de residencias o durante este tipo de guardias, durante 3 o 4 días, estamos hablando más o menos de entre 5 y 6 horas de sueño en ese número de días totales, en donde además pues podemos darnos cuenta que tenemos una situación física, ¿no?, o integral significativamente baja, ¿no? Tenemos personal de salud que no se ha alimentado bien, que no se ha hidratado bien, que lleva mucho tiempo sin hacer algún tipo de ejercicio físico, que tal vez lleva también mucho tiempo sin ver a sus seres queridos, sin tener algún tipo de actividad lúdica. Entonces, pues claro que tenemos a un personal de salud completa y totalmente saturado, que puede estar deprimido, que puede estar ansioso, angustiado, que también delante de estas intervenciones quirúrgicas pueden tener o pueden experimentar incluso algún ataque de pánico, que eso es algo que también una de mis alumnas de la licenciatura en medicina ya me comentó en alguna ocasión. Ahí lo analizamos desde una perspectiva 100% interdisciplinaria y antropológica, pero es todo lo que podemos observar en este tipo de casos. También
Otro elemento de peso jurídico importante relacionado con el daño moral en estos casos es la presencia de la apología del delito. Esto hace referencia a la justificación que se puede hacer de acciones ilegales como una agresión emocional y física, tratando de hacer comprender que esta acción debe de realizarse porque corresponde a principios éticos o morales. ¿De acuerdo? Como el comentario que estábamos viendo de esta persona que dice hay que ponerle un estate quieto. Sabemos que el agredir físicamente a una persona con o sin razones propias es un hecho ilegal, pero si se fijan, se está de alguna manera justificando al respecto de la acción supuestamente no ética o el supuesto delito que comete una persona en particular. También nos estamos acercando a la violencia de tipo colectiva, sí digital, pero también quiero recordar un caso en donde algunos trabajadores de una tienda de mascotas muy famosa en nuestro país en algún momento sacó un video agrediendo a un par de cachorros. Entonces, lo que hizo el colectivo social es ubicar la tienda, ubicar también dónde vivían estos dos trabajadores y los golpearon. ¿De acuerdo? Incluso a uno de ellos lo mandaron al hospital, posteriormente salió, pero sí existió un daño físico muy importante. Y este fenómeno de la violencia colectiva tiene su etiología en situaciones como estas, en redes sociales que revisamos todos los días, en las que podemos llegar a comentar y demás situaciones. La violencia colectiva, entonces, es el uso instrumental de la violencia por personas que se iban a identificar a sí mismas como miembros de un grupo en particular, ya sea de manera transitoria o de larga duración, contra otro grupo o conjunto de individuos. Entonces, en el colectivo social se está generando muchas veces esta polarización entre sociedad y miembros del personal de salud. Desde luego, esto es algo que sucede muchísimo en mi ciencia de formación inicial, que es la psicología. Me refiero al desprestigio o al menosprecio que tiene esta ciencia frente a otras. ¿De acuerdo? Entendiendo que durante muchos años la cultura de la salud mental en nuestro país hace referencia a que pues asistir a un psicólogo o a un psicoterapeuta pues es algo mal visto, algo propio de una persona con un trastorno psicótico, con un trastorno mayor. Entonces nos damos cuenta también a raíz de la pandemia de COVID-19 y sobre todo del confinamiento que estamos de frente a una crisis de salud mental en nuestro país. No es la primera, pero sí es una de las más actuales, de las más recientes, que ha generado incluso un cambio de paradigma en la atención a la salud mental. Me refiero a la generación de psicoterapias a través de los medios digitales. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, no desdeñar las redes sociales ni los medios digitales de comunicación, porque desde luego nos acercan, nos ayudan y nos apoyan a un sinnúmero de elementos que tienen que ver con la comunicación, como lo estamos haciendo en la actualidad y en este ciclo de conferencias del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Sin embargo, hay que recordar que necesitamos y es menester un imperativo ético, el respeto y el reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Y esto descansa, ¿no?, en el daño moral a través de las redes sociales, dirigiéndose hacia el personal de salud en algunos otros elementos o conceptos elementales. Número 1, el derecho al debido proceso. Es decir, entender que todo proceso judicializado necesita tener justamente un proceso que corresponda a las leyes de nuestro país y que siempre reconozca la dignidad de las personas involucradas. Por supuesto, sí, de las supuestas víctimas, pero también de los supuestos victimarios. Y muchas veces las redes sociales o el discurso que se genera a través de ellas limita muchísimo este tipo de proceso. Se dan conclusiones completas y totalmente adelantadas que pueden generar este tipo de consecuencias o reacciones muy lamentables. También el derecho a la intimidad a través de las redes sociales es muy común que se ventilen desde el nombre completo, la dirección, el lugar de trabajo, el puesto, las funciones,
incluso, ¿no? Números personales, telefónicos, de domicilio, extensiones de oficina o celulares de las personas involucradas. Y esto genera un acoso masivo que daña de manera muy puntual la personalidad del sujeto. ¿De acuerdo? Ahí sí estaríamos hablando entonces de un daño moral bien configurado que, como decimos, ¿no? O como ya hemos mencionado, pues puede tener consecuencias directas. También el derecho a la vida privada, que está íntimamente relacionado con el que acabo de mencionar, y también el derecho a la protección de la salud, no únicamente física, evitando que la persona sea víctima de golpes, humillaciones, entre otras cosas, sino también, como ya lo hemos mencionado, de la salud mental, ¿de acuerdo? Y de preservar en medida de lo posible el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente entender que si la persona tiene más bien presenta, ¿no? Una ausencia de afecciones o enfermedades, no tenemos nada que hacer. Es por eso que este término de daño moral es tan importante de entender, de analizar y de darnos cuenta que este tipo de fenómenos sociales pueden causar un daño moral que puede permear en la vida de la persona o de los involucrados de por vida. ¿De acuerdo? Afectando incluso su derecho a laborar, su derecho a reunirse, entre otras muchas situaciones. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, las redes sociales cumplen objetivos muy específicos como la comunicación de los individuos, la interacción, la discusión de fenómenos sociales y también de la información. Ojo, aquí la información puede también tener dos bemoles. Número uno, información verdadera y útil, y también información que puede desacreditar elementos científicos o información completamente falsa. Y es aquí cuando nosotros podemos entender que en pleno siglo XXI es increíble la velocidad con la que se van a publicar ciertos elementos informativos en redes sociales de manera continua y muchas veces en tiempo real, así como el número de usuarios que van a utilizar constantemente estas plataformas. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones a realizar en esta conferencia es que las redes sociales son una herramienta que puede ser muy útil, pero no son un fin en sí mismas. Porque si hablamos de que las redes sociales son un fin, entonces vamos a utilizar a las personas como herramienta y eso antropológicamente no es correcto y éticamente es ilícito. Por lo tanto, hay que comprender que el ser humano es un fin en sí mismo y las redes sociales son, por supuesto, una herramienta para esta comunicación, interacción, discusión o información. Un ejemplo que les quiero poner sobre esta afirmación que realizo es que durante el confinamiento, ¿cuántos de nosotros a través de las redes sociales no nos sentimos pues más conectados con los demás? ¿Cuántas veces no nos conectamos o no nos reunimos a través de algún medio digital, algún tipo de plataforma, con amigos, con nuestros seres queridos, durante a lo mejor un fin de semana o algún viernes en la noche, pues para platicar, para socializar, de tal suerte que nosotros pudiéramos nuevamente sentirnos en interacción, sentirnos conectados y sentir que no perdíamos ese lazo tan importante que es el del contacto humano. ¿De acuerdo? Nuevamente, esta herramienta fue extraordinariamente útil para la salud mental de los mexicanos y de muchas personas alrededor del mundo, pero desde luego que contemplamos otro tipo de fenómenos. ¿De acuerdo? Ahora bien, las redes sociales pues tienen características distintas, ¿no? De acuerdo al contenido, de acuerdo a las funciones. Y también puede tener fines distintos. Pueden ser educativos, laborales, meramente de conexión social. Pero es importante comprender que con que nosotros descarguemos este tipo de aplicaciones en nuestros celulares, en una tablet o en una computadora, pues ya tenemos alcance a toda esa información que realmente es un mundo
¿no? De información, en donde la comunicación puede llegar a ser extraordinariamente fluida, como ya lo mencionamos, puede ser incluso en tiempo real. Ya existen muchas plataformas que antes no tenían estas funciones, pero ya tienen funciones de generar reuniones, llamadas en vivo, entre otras muchas cosas. Pero siempre nos estamos enfrentando también a la crítica, que muchas veces es destructiva, también a esta necesidad de dañar al otro durante el confinamiento. Realizamos muchísimas reuniones a través de varias plataformas digitales y en más de una ocasión sucedió que en este intercambio científico alguien se conectaba, lograba ingresar, entonces ponía música a todo volumen, nos silenciaba a todos, entonces bueno, ahí teníamos esta dificultad, ¿no? Entonces nos teníamos que salir todos de la reunión, teníamos que volver a generar otro enlace y pues eso realmente interfería muchísimo con el desarrollo científico y este intercambio que estábamos realizando. Ahora, imagínense si esto sucedía a lo mejor en una consulta, ¿no? En una consulta médica, en una psicoterapia o en una sesión de dudas, ¿no? O en una también sesión de fisioterapia, que ahí, pues, desde luego hubo muchísima manera en la cual nosotros pudimos irnos adaptando ante estas necesidades de los medios digitales, entre otras muchas situaciones parecidas. Ahora bien, hay que comprender que estos comentarios y esta fluidez de información también responde a necesidades no únicamente sociales, sino también a necesidades políticas y económicas, no únicamente de las personas, ¿no? Que podemos llegar a conocer, sino también de los gobiernos, de las instituciones públicas y privadas, etcétera. Por eso es muy importante entender que el daño moral desde su concepción penal puede llegar a ser un delito y que por lo tanto debemos de ser muy cuidadosos, respetuosos, y esto desde luego hace afinidad con la necesidad de generar elementos y sesiones psicoeducativas desde las primeras etapas del desarrollo para que las redes sociales puedan utilizarse de manera afín a un principio ético de no maleficencia. Entonces, para ir concluyendo, podemos aterrizar que las redes sociales son muy poderosas y que desde luego pueden sacudir al mundo. Ahorita hablamos de un fenómeno muy específico al respecto del daño moral que se puede generar en el personal de salud, pero aquí tengo otros ejemplos, ¿no? El Estado Islámico ha utilizado las redes sociales con el fin de reclutar en todo el mundo a personas, ¿no? Que estén tendientes, ¿no? A estos ataques terroristas en el extranjero. También, como decíamos, con motivos políticos, por ejemplo, en estas elecciones, ¿no? De Estados Unidos hubo una gran movilización a través de las redes sociales que cumplieron, ¿no? Con un fin específico y desde luego que generaron movimientos en línea para romper con el orden establecido de la política, que lo mismo podemos ver en nuestro país y podemos ver en otras partes del mundo. Entonces, con esto afirmamos que gracias al Internet, ahora cada persona que sostiene algún tipo de postura que alguna vez era considerada maligna, puede ver que no está sola y puede generar estas conexiones y estas interacciones, no únicamente para conversar al respecto de estos ideales o de estos intereses, sino también para llevar a cabo conductas que pueden ser o que pueden ir en contra de las personas o de un colectivo, específicamente en el caso de nuestro tema, del personal de salud. Ahora, con nosotros esto contribuye, por ejemplo, a la violencia, como ya lo hemos mencionado, a la aparición de este fenómeno de burnout, en donde existe una sensación de estar quemado o quemada, tanto física como emocionalmente, generando desde luego como consecuencia otro fenómeno no menos importante, me refiero al de indefensión aprendida, en donde suponemos como miembros del personal de salud que ante toda esta ola de violencia ya no tenemos nada que hacer, más que aguantar o soportar en medida de lo posible. Y la realidad es que muchas veces no es posible. Además de otros elementos como la discriminación alrededor del mundo, ¿no? Yo aquí les tengo algunas imágenes, no solamente de nuestro país, sino
en otros lugares del mundo, en España, en Colombia, en donde durante la pandemia, pues se le pedía, ¿no?, a los miembros del personal de salud, a las personas que trabajaban en un hospital, que desde luego, pues se alejaran, ¿no?, que no se presentaran. Mientras esto dure, te pido que lo pienses. Estamos hablando de una amenaza implícita o, bueno, muchas veces también más explícita de lo que podemos pensar, en donde se le anima a la persona a retirarse, a alejarse, a segregarse a raíz de su trabajo. Un trabajo que desde luego habla del interés genuino de la persona por atender a los demás, por donarse a los demás. Es donde también entendemos otro concepto, que es el de la ética del cuidado. Y con esto quiero ir cerrando esta ponencia. La ética del cuidado hace referencia a esta corriente de pensamiento generada a partir del personal de enfermería, específicamente de Carol Gilligan, que nos señala que para que nosotros como miembros del personal de salud nos donemos al otro, al cuidado del otro, primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Esto puede romper un poco con el paradigma que se tiene al respecto de nuestra profesión, pero considero que esto es extraordinariamente importante para evitar ponernos en una situación de riesgo y desde luego denunciar estos temas de daño moral, de daño psicológico, de daño físico, de las que muchas veces somos objeto. Otras imágenes no menos importantes o no menos impactantes: señores médicos, enfermeras, incluso bomberos, por favor no usen el ascensor, ¿no? No nos pongan en riesgo. Se limita entonces el derecho del uso de las instalaciones, tal vez de una oficina, de un complejo de departamentos. Nuevamente, si sos médico, enfermero, farmacéutico, trabajas en la salud, largo de aquí, nos vas a contagiar a todos. Entonces, pues claro, ahí también existen reacciones o existieron reacciones al respecto, en donde muchos miembros del personal de salud en algún momento dado, gracias a este tipo de acciones de la sociedad, número uno, denunciaban algún tipo de discriminación porque eran víctimas de insultos, de maltratos, de golpes, les arrojaban algún objeto, les escupían y demás, o también se limitaban a no querer trabajar objetando conciencia en primera línea de atención al COVID. Entonces, recapitulando, es muy importante reconocer la dignidad de todos los miembros del personal de salud, de tal suerte que respetemos todos los derechos y también todas las obligaciones que tenemos, no solo como profesionistas de este ámbito, sino también como miembros de la sociedad, respondiendo de manera benéfica con base en principios morales y éticos para no generar este tipo de daños psicológicos a través de las redes sociales. Entonces, el uso responsable de estos medios digitales es un requisito sine qua non para que nosotros podamos actuar con humanidad. Les agradezco mucho la atención.